Buenos días a toda la audiencia. Hola Meli, buenos días. Tania, buenos días. Pues como comentó Fernando, hoy vamos a platicar algo que pues recordemos que esto no es nuevo, ¿no? O sea, el año pasado se hizo una reforma a la ley antilavado donde ya obligan a las entidades que realizan actividades vulnerables a realizar un dictamen, ¿no? Entonces, durante esta sesión, que nos llevaremos alrededor de unos 45 minutos, pues vamos a estar platicando al respecto en relación de cómo nos tenemos que preparar, qué consideraciones hay que tener, porque es bien importante el estar preparados, ¿no? Al final del día estamos viendo que el actuar de la autoridad es bastante complicado porque ya están haciendo más visitas de verificación. Recordemos, y siempre lo hemos dicho, no es una auditoría fiscal, es una visita de verificación con la finalidad de que podamos mostrarle que estamos cumpliendo con las obligaciones que la ley antilavado nos indica. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos, Meli, si puedes, iniciar, por favor, Tania, y cualquier situación, como comentó Fernando, estamos en el chat o a través de nuestros medios de comunicación. Claro, Miguel, con gusto. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos y por interesarse en el tema. Es un tema que en prevención del lavado de dinero se ha robustecido los últimos tiempos. En otros webinarios les hemos compartido esta evolución, una necesidad que ya existía como país, miembro del Grupo de Acción Financiera, de cumplir con ciertos estándares, de tener controles internos en los sujetos obligados y como país, que no habíamos cumplido al 100%. Este año está realizándose, terminándose la ronda de evaluaciones, la quinta ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera en nuestro país. Y una de las cosas importantes que había quedado en el tintero y que no habíamos tomado en cuenta como país eran las auditorías de prevención del lavado de dinero para los sujetos obligados de actividades vulnerables. El sistema financiero ya estaba sujeto a esta obligación desde que nacieron. Las disposiciones para el sistema financiero nacen en el 2009. Los lineamientos de auditoría con especificaciones de cómo se tiene que hacer son de 2013, se reformulan en 2017 y siguen vigentes. Y en esta parte, una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que no había estado cumplida al 100%, pues tenía que ver con las actividades vulnerables. Recordemos que en este tema a nivel internacional el GAFI es el que rige todas las reglas del juego, es quien realmente es el que verifica el cumplimiento más allá de la implementación en cada uno de los países miembros. Y es importante que recordemos, para mí es muy importante brindarles certeza de cómo se tiene que aplicar, que viene desde el GAFI, porque de pronto nos quedamos a pensar y hemos escuchado que nos mencionan, oye, pero es que después cambia el gobierno y se les ocurre otra cosa, o le bajan tan dos rayitas y después ya no es tan estricto, o después nos la van a cambiar. Recuerden que la certeza que nos da ser parte del Grupo de Acción Financiera nos da también las reglas del juego a nivel internacional que tienen que estar homologadas. Recordemos que la recomendación 18 de este grupo dice que todos los sujetos obligados, tanto del sistema financiero como de actividad vulnerable, deben tener controles internos. Y esos controles internos es desde que tengo solo una oficina o una sucursal, hasta que existen filiales, sucursales, subsidiarias, que tengo que replicar esos mismos sistemas de prevención. Dentro de estos sistemas de prevención está la función de una auditoría independiente para comprobar los sistemas que estoy aplicando. ¿Qué es independiente? Pues que de preferencia no sea interna, sino que sea externa. Y si mi tamaño no me lo permite y soy pequeñito y a lo mejor es hasta oneroso que sea externa, pues que sea independiente del área de cumplimiento, pero que sea por alguien que sepa y que pueda evaluar esta eficiencia de los controles, que es a lo que se refieren las notas interpretativas de esta recomendación. Debes sustentarse en un análisis de riesgo, es decir, no voy a seguir el mismo camino, a lo mejor existe una metodología, pero la forma de evaluar pues es distinta a, pongamos, un banco a un centro cambiario del lado del sistema financiero, ¿no? No es lo mismo una empresa, un grupo empresarial de constructoras gigantesco transnacional a una empresa de blindaje de autos, ¿no? Ese es el análisis de riesgo, el tipo de operación, en dónde opera, el tamaño, todo eso hay que evaluar para poder hacer una auditoría adecuada, ¿no? Adecuada a sus productos y servicios, a los lugares donde opera, al tipo de clientes, a los riesgos que hay allá afuera que pueden entrar a una de estas entidades, ¿no? ¿Qué va a evaluar esta auditoría? Pues los procesos, mecanismos, controles, políticas, criterios que estén
implementando para poder mitigar, eso es importante, no lo vamos a frenar, no depende de nosotros que ya no exista el lavado de dinero dentro de la entidad, porque hay factores externos que no están en nuestras manos, ¿no? Y eso es importante medirlo también. ¿Cuáles sí puedo hacer yo algo a través de estos controles y de la auditoría que me va a decir si voy bien o si tengo que hacer algún ajuste o si tengo alguna oportunidad de mejorarlos? Y evitar que seamos utilizados para operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, pues a raíz de todas estas series de evaluaciones a las que ha estado sujeta el país, pues bien, en 2025 se realizó la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Violencia Ilícita, siendo esta nuestra ley, digamos, el pilar de toda esta parte de la prevención del lavado de dinero, también conocida como ley antilavado por el nombre tan extenso. Y asimismo, en marzo de este año se reformó el reglamento de esta ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Próximamente tendremos también la reforma a las reglas de carácter general a que hace referencia la ley antilavado. Y asimismo, como parte de nuestro marco normativo, tenemos la resolución por la que fue expedida el formato para alta y registro de quienes realizan actividades vulnerables y asimismo las resoluciones por las que se expidieron los formatos oficiales para presentación de avisos e informes con respecto a actividades vulnerables. Em, el objetivo central de estas reformas es, si bien fortalecer el sistema financiero, también lo es el fortalecer la parte, digamos, revisora de la autoridad. Si bien anteriormente, ya como muchos de ustedes sabrán, la autoridad ya realizaba revisiones en materia de prevención del lavado de dinero, ahora con estas reformas realizadas tanto en la ley y en el reglamento, pues se ha fortalecido esta parte, se han aumentado facultades a la autoridad para poder realizar análisis o revisiones de una manera pues un poquito más robusta. Y también importante mencionar que también están usando tecnología, o sea, si bien no creció el número de auditores dentro del SAT en prevención de lavado de dinero, están reforzando estas facultades, como dice Tania, haciendo acuerdos delegatorios para las desconcentradas. Ya hay un artículo expreso en la ley donde dice que van a tomar en cuenta lo que obra en su poder como autoridad, esto es, y ahí lo dice expresamente CFDIs, es decir, está uniendo estas facultades del SAT fiscal y del SAT PLD, que en algún otro webinar ya hablamos que hay diferencias, no es la misma autoridad, aunque en esencia comparten algunas estructuras. Y esto es importante porque empieza a haber una relación, si bien no, porque es una de las observaciones del GAFI, que el SAT PLD no tenía facultades y no tenía el personal ni las herramientas suficientes para generar visitas de verificación de las obligaciones, pues ahora con estos acuerdos delegatorios y con este uso de tecnología, sabemos que están usando IA para hacer los cruces de información y poder generar estas visitas, pues entonces se ha robustecido este sistema, ¿no? De acuerdo a las reformas, el artículo cuarto de la ley dice, dentro de las facultades que tiene el SAT PLD, algo que ya estaba, que es vigilar el cumplimiento de las obligaciones. ¿Cuáles obligaciones? Todas las que estén en el marco jurídico. Y eso ahora se los voy a platicar porque, como nos dijo Tania, están las reglas, el reglamento, la ley propia, la guía para el alta, para enviar los avisos, que también son obligaciones que estaban dentro de estas tres leyes, la principal y las dos accesorias. Pero por ahí en la parte contenciosa de pronto le daban la vuelta porque no estaba expresamente en el artículo donde dice que son obligaciones. Entonces, por allí va estas reformas tanto de facultades como de obligaciones para quienes somos sujetos obligados a esta ley. En esta fracción 4 habla de que el SAT tiene facultad de vigilar el cumplimiento de las obligaciones, ¿cuáles? Pues avisos, informes y aumentan esta parte de dictámenes de auditoría y las demás obligaciones que tengamos por este marco normativo, ¿no? Esa es una parte reformada de este artículo. Y una fracción adicionada es que pueden requerir a quienes realizan las actividades vulnerables el dictamen obtenido de auditoría interna o externa según sea el caso. Y aquí es donde empieza a haber un poco de incertidumbre, ya que como no han sido publicadas las reglas de carácter general, no sabemos expresamente de qué manera quieren que se entregue o de qué manera la autoridad va a conocer este informe. Hasta ahora lo que pareciera es que la obligación es realizar la auditoría, pero tenerla bajo conservación hasta que la autoridad lo pueda solicitar. ¿De dónde intuimos esto? Pues de esta fracción 9 que estamos viendo abajo, ¿no? Digo, 11, perdón. Requerir a quienes realizan actividades vulnerables el dictamen obtenido en la auditoría interna o externa. ¿Por qué interna o externa? ¿De qué va a depender?
Pues de acuerdo a las reformas en este marco normativo, dice que si tú como entidad eres de bajo riesgo, podrás ser interna. Mientras que seas de medio o alto riesgo, tendrá que ser de un auditor externo, independiente a las funciones que tiene la entidad allí dentro. ¿Cómo van a determinar este grado de riesgo? Todavía no sabemos. Recordemos, o para quien no lo sabe, existe la Evaluación Nacional de Riesgos, que es un documento emitido por las autoridades mexicanas, donde dice por sectores cuáles son los sectores que tienen mayor o menor riesgo. Puede ser que tomen en cuenta esta evaluación para determinar el nivel de riesgo del sector y de ahí cada uno de nosotros pues hacer este examen de conciencia de qué tan riesgosas son mis operaciones. Ahora, en este artículo 18, antes venían obligaciones básicas y había otras cosas que estaban por ahí regadas. Y Tania no me dejará mentir, nos va a explicar un poco justamente este cambio de qué es lo que ya estaba, qué es nuevo, qué es nuevo dentro del artículo de obligaciones, pero que ya estaba ya alrededor. Entonces, si nos puedes, Tania, más o menos explicar esta parte. Claro, derivado de estas reformas, todos nos podremos dar cuenta que anteriormente, si bien las obligaciones eran, por así decirlo, tener la identificación de nuestros clientes, un manual de políticas, realizar expedientes de identificación únicos, que bueno, entra en esta parte de identificación de clientes, presentar avisos, pero ahora derivado de esta reforma, digamos que ya tenemos que comprobar documentalmente que también las políticas que hayamos asentado en los manuales y así como el enfoque basado en riesgos, que es una de las adiciones a las obligaciones, pues nos comprueben que todos nuestros procedimientos pues son efectivos, ¿no? Antes pues nada más era documentalmente cumplir con algunas cosas, ahora tenemos que comprobar que cada uno de los procedimientos que estamos adoptando pues son pues sí, que pueden cumplir con la ley, que pueden ser efectivos en cuanto a enfrentar esta parte de prevención del lavado de dinero. Anteriormente, ¿cuáles eran las obligaciones? Únicamente estaba la identificación de clientes, presentar información sobre la actividad u ocupación en caso de tener en relación de negocios con estos clientes. La constancia de dueño beneficiario, digamos que no era tal cual opcional, pero sí se podía señalar que, bueno, podía haber una evidencia documental de que se le había requerido al cliente si tenía conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y se podía señalar que pues no se conocía y ya de ahí no pasaba nada. Pero posteriormente, ya con la reforma, se volvió obligatoria la identificación del dueño beneficiario. Ya no podemos decir como de, ay, no, yo ya no sé quién es y hasta ahí se determinó y podemos continuar con la operación. No. En este momento ya tenemos que identificar a la persona física que es este dueño beneficiario. En cuanto al resguardo de la información, anteriormente la obligación era resguardarla por 5 años, toda la parte de soporte documental de las operaciones, los acuses y detalles de los avisos presentados, el alta de como actividad vulnerable. Ahora el resguardo de esta información es por 10 años. ¿Por qué? Porque esto también puede permitir a otras autoridades la reconstrucción de operaciones en caso de, pues ya meterse un poquito en esta parte de investigación del lavado de dinero. Y también en la parte contenciosa hubo problemas con la autoridad, entre autoridad y las personas que habían sido revisadas, ya que habían casos en donde eran juicios de nulidad que ya llevaban pues algunos años en pelea o procedimientos de amparo y ya que la autoridad, perdón, el tribunal emitía la sentencia de que se tenía que volver a hacer la revisión, pues ya la autoridad no podía volver a pedir esta información porque pues muchos ya argumentaban de no, pues que ya pasaron 5 años y yo esa documentación ya la deseché. Entonces por eso también se realizó esta reforma. Anteriormente, si bien por ahí escondido entre el reglamento, reglas de carácter general y la ley, estaba la parte de darse de alta como actividad vulnerable, realizar modificaciones a la misma o darse de baja en el padrón de actividades vulnerables. Sin embargo, no estaba señalada en el artículo 18, que es el que enlista las obligaciones. Pero ahora adicionaron tanto la parte de la alta como baja del registro en estas obligaciones, ya que anteriormente, pues para la autoridad en materia contenciosa también era un problema pelear esta parte de, pues es que era tu obligación enseñarme tu alta y pues muchos argumentaban que no consistía en una obligación tal cual. Asimismo, ya se tenía la obligación de brindar facilidades para que se lleven a cabo las visitas de verificación. Ahí no hubo una modificación. La presentación de avisos siempre ha sido igual una obligación señalada en el artículo 18.
y se adicionó la parte de la evaluación con un enfoque basado en riesgos. Asimismo, la selección de personal para su capacitación, mecanismos automatizados y la auditoría anual son las adiciones que ocurrieron en la reforma. Sin embargo, como comentó Melissa anteriormente, como todavía no se han emitido las reglas de carácter general, que digamos que son como el instructivo de cómo cumplir con estas obligaciones, pues aún estamos un poquito como a la deriva de saber cómo vamos a cumplir con estas nuevas obligaciones. También anteriormente ya estaba la parte de el manual de políticas. Sin embargo, pues a raíz de estas modificaciones en el artículo 18, pues también habría que adaptar este manual con respecto a las reformas tanto de la ley, reglamento y las reglas de carácter general. Ya específicamente hablando de la auditoría, es esta fracción 9 del artículo 18 donde se adiciona la obligación de contar con la revisión de una auditoría interna o externo, de acuerdo al nivel de riesgo, como ya comenté hace rato. Según la evaluación realizada conforme a este mismo artículo, es decir, el enfoque basado en riesgos para evaluar y dictaminar en un año calendario la efectividad, ojo, la efectividad del cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley y las demás disposiciones aplicables. Dichas auditorías se regularán en términos de las reglas de carácter general. Si bien no nos dan la respuesta completa de cómo quieren que lo hagamos, pues ya nos empieza a dar una idea, ¿no? Para empezar, va a ser a partir de un perfil de riesgo y eso va a determinar si va a ser un auditor interno o un auditor externo. ¿Qué lo hace diferente de una visita de verificación? Pues la visita de verificación es expresamente para ver que hayas cumplido con las obligaciones. Vamos a decirlo que es un poco más de forma que de fondo. Hay cosas muy profundas que no revisa la autoridad en una visita de verificación, aunque si a alguno de ustedes ya les tocó, pues sí, nos piden un montón de información y van a ver la trazabilidad de la operación, pero es con el objetivo de que hayas cumplido, ver que hayas cumplido y si no cumpliste, sancionarte. En este caso es ver que los controles que tienes implementados sean adecuados para ti específicamente. Si bien todos estamos sujetos al mismo marco regulatorio, cada uno de nosotros tenemos características específicas. En teoría, nuestro manual de cumplimiento debería decir cuáles son estas especificaciones y esas políticas que están en el documento llevarse a cabo en todas las áreas que intervienen. Una pregunta común es ¿a quién voy a integrar a las capacitaciones? ¿Qué áreas voy a describir en el manual? Y la respuesta no es lineal, la respuesta es depende de tu entidad. A lo mejor nosotros somos una empresa de 3 personas y pues las 3 personas hacemos de todo, ¿no? Pero nos han tocado empresas muy grandes donde tienen áreas de auditoría interna, área de cumplimiento, área de ventas, área de operaciones, área de control interno. Entonces, dependiendo de quiénes intervienen en el proceso, ¿cuál es el proceso de prevención? Pues desde que llega un prospecto que se vuelve cliente, hasta toda la trazabilidad de la operación, desde que nace hasta que se muere la operación, va a tener características distintas dependiendo a qué tipo de sujeto obligado soy. Este tema de la conservación es importante, ya nos lo platicó Tania, pero se añade el informe de auditoría como parte de lo que tenemos obligación de conservar y estos 10 años son por muchas razones de coordinación interinstitucional. Y yo les digo muchas veces, tienen toda la razón en decirme, Melissa, ¿a mí para qué me sirve tener los expedientes 10 años? Recuerden que no es algo que nos sirva a nosotros operativamente, es parte de nuestra responsabilidad como sujetos obligados. La ley, las autoridades, ni administrativas, ni la UIF, ni las investigativas de las fiscalías van a tener la oportunidad de tener este frente a frente con quien está tratando de ingresar estos recursos ilícitos al sistema financiero o a la economía nacional a través de las actividades vulnerables. Ustedes sí. Por eso es una obligación que se queda con ustedes y por eso quienes tienen que custodiar y proteger y resguardar y evitar que se oculte o que se destruya esta información, pues son ustedes, quienes van a soportar toda la información desde el contrato, formas de pago, constancias de situación fiscal, auxiliares, balanzas, alertas, búsqueda en listas, todo lo que permita armar ya a toro pasado esta operación que se realizó. Puede ser con fines administrativos, en este caso la auditoría, puede ser con fines de investigación para a lo mejor llegar a detener o a consignar a alguien por el delito como tal. Puede ser que solo sea con fines estadísticos para la UIF, no lo sabemos, pero parte de nuestras obligaciones dentro de este artículo 18 reformado, pues es esto, ¿no? Resguardar y custodiar la información. Ahora vamos hacia las facultades de la autoridad, porque la autoridad ya tenía facultades de comprobación, que es nuestra base de las visitas de verificación, ¿cierto, Tania? Sí, anteriormente, de acuerdo al artículo 34 de la ley antilavado, le voy a decir, pues ya estaba plasmada esta facultad de la autoridad del SAT para poder realizar, bueno, de la Secretaría, para poder realizar estas verificaciones.
se le delegó esta facultad al SAT tal cual para poder hacer estas visitas de verificación, el poder revisar a profundidad, entre comillas, a los sujetos obligados y derivado de la reforma, pues fue que se añadió, digamos que una revisión que se podría parecer a las visitas de verificación, sin embargo, pues es, digamos, yo le diría como una revisión rápida, comparándola con en materia fiscal, que hay revisiones también express, por así decirlo, que en donde nada más se va a revisar como una pequeña parte. Aquí, si bien no tenemos todavía el panorama completo de cómo o qué van a revisar durante estas nuevas facultades, pero sí la ley nos está señalando em, que estas verificaciones pues van a ser un poquito más específicas, pero ya yéndose un poquito fuera de lo que es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es la ley supletoria a estas revisiones, porque recordemos que estas revisiones son meramente administrativas y no son materia fiscal. Es que es importante porque hace rato decía, no es lo mismo la visita de verificación que la auditoría, porque la visita de verificación nos va a corroborar que estemos cumpliendo con las obligaciones y no tan profundo. En este caso, sí, nos vamos a meter a lo profundo de cómo lo hiciste, si está siendo efectivo, si es correcto, si es de acorde a tus características, ¿no? Y eso, la primera parte de la visita ya estaba facultado el SAT. El artículo 35 y 36 ya estaban ahí. Se reforma en cuanto a contener más información de los datos y documentos y todo lo que concierne a la conservación y a lo que se aumenta que deberás tener en tu poder, ¿no? Sin embargo, ahora lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver características de la auditoría, como creemos que va a suceder. Pero más adelante vamos a ver este artículo que nos dice Tania, que es el artículo 8 y 9 del reglamento ya reformado, donde dice que en cualquier momento tanto el SAT como la UIF te pueden requerir información de forma directa y fuera del procedimiento de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y que también te pueden sancionar fuera de este procedimiento administrativo. Suena peligroso. Sin contexto, es decir, sin que estén las reglas de carácter general, estamos un poco en la incertidumbre de qué significa. Conociendo el lado de PLD del sistema financiero, las visitas de verificación, hay una visita especial. Esto quiere decir que si en la auditoría hay algo que se presume que puede ser una sanción administrativa o de plano que esté favoreciendo el delito, la Comisión Nacional Bancaria tiene esta facultad de visitarte sin que sea parte de las visitas normales, es decir, ordinarias en este caso, sino porque ya hay algo, hay un foquito rojo que tienen que ir a ver y es una visita especial. Creemos que este nuevo artículos 8 y 9 del reglamento van justamente a eso. ¿Para qué voy a poner en marcha el proceso verificador si no tiene que ver con la verificación de las obligaciones? Tiene que ver con una observación directa de la auditoría. Y eso hay que poner atención. Es lo que estamos viendo hasta ahora sin conocimiento de causa de las reglas. Recuerden que para la reforma las reglas de carácter general tendrían que salir a más tardar a los 12 meses después de la publicación de la ley. Y estos 12 meses se cumplen el 16 de julio, o sea, en unos días. Pongan en el buscador el diario oficial y váyanle dando refresh porque seguramente ya en estos días va a salir estas reglas de carácter general que a todos nos va a poner a correr seguramente con las implementaciones nuevas. Como no sabemos cuáles son las características, si se entrega, si no se entrega, nos han preguntado también que si va a ser alguien certificado por la UIF. Nosotros creemos que sí, porque la certificación pues debe tener un objetivo y hasta ahora no ha sido tan utilizada. Creemos que va a ser alguien certificado o el encargado de cumplimiento cuando sea de bajo riesgo, pero es siguiendo las reglas que hay en el sistema financiero, ¿no? El sistema financiero dice que el auditor debe tener una experiencia de 3 años si tiene licenciatura y si no tiene licenciatura de 5 años, que son un poco las características que les piden para cuando haces el examen de certificación de la UIF, ¿no? Tener tu certificado vigente, tu certificado en PLD, pues y lo demás, pues no haber sido sentenciado, inhabilitado, no tener relación con el sujeto obligado si eres el externo, no tener suspensión de tu certificación, todas estas cosas, pues de ética, de moral, de responsabilidad, ¿no? Sí, que incluso Meli, si estás de acuerdo, y como todavía no salen las reglas, y como bien dices, oye, si nos vamos a sector financiero, también vamos como si fueran aquellos que se dictaminan para efectos fiscales, ¿no? Que es un contador público inscrito, que debe de cumplir con varias características. Entonces, sí es importante que esperemos esas reglas, porque eso es lo que nos tendría que dar la pauta de saber quién es el que podrá hacer la auditoría, ¿no? Y como bien dices, seguramente va a ser alguien certificado por la UIF, debería ser esa línea, pero al final de cuentas sí hay que esperarnos, ¿no? Y como cualquier auditoría, pues está todo el proceso de realizar el trabajo, ¿no?
Claro, y esto es un ejemplo, ¿no? También hay las normas ISO, por ahí pueden revisar las normas ISO 19011, que son las auditorías de sistemas de gestión de riesgos no financieras, que se parecen muchísimo a los lineamientos de auditoría en esta materia. ¿Qué dice? Pues que tengas una metodología, que conozcas al sujeto obligado, que midas, que hagas un cuestionario para que sepas ¿qué vas a evaluar? ¿Qué tan profundo? ¿Qué tan grande? No es lo mismo si tiene una oficina central, así tiene 15 sucursales, así opera en el extranjero, así tiene de todo tipo de clientes, si solo son personas físicas. Todo eso va a cambiar la forma en que se va a desarrollar la auditoría, ¿no? Por lo tanto, debes tener un programa de trabajo y ojo, todo debe tener pruebas. No es que tengamos fe pública por ser auditores certificados, no es, yo lo vi y me pareció que está bien, ¿no? No, todo debe tener pruebas. Si bien vamos a estar certificados y tenemos la forma de decidir si eso no es correcto, pues también la autoridad tiene que ver esta información, ¿no? Las auditorías, como todas las auditorías que conocemos, como lo dice Miguel, igual en temas fiscales, pues tiene que haber hallazgos, acciones correctivas, recomendaciones de mejora, poner asuntos clave. Y esto es lo que nos comentaba Tania, ¿no? Las facultades de la autoridad. Este texto que tienen en la pantalla son estos artículos 8 y 9 del reglamento donde dice, en ejercicio de sus respectivas atribuciones, en todo momento puede requerir información o documentación y datos necesarios. Más o menos los tiempos son los mismos que en una visita, nos da 10 días más 5 prorrogables y si no entregamos el total de la información, pueden en 20 días más sancionarnos. Y es muy claro en decir, independientemente y fuera del proceso de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Sí, aquí yo consideraría o no sé, también la opinión de ustedes, podríamos decir, oye, pero pues es que es lo mismo, o sea, ¿para qué se dan nuevas facultades cuando en realidad son lo mismo? Pero si nos vamos un poquito al análisis, podría ser, no lo sé, no soy la autoridad, desafortunadamente, pero no... podría ser que pues también es como para abreviar un poquito estos procedimientos. Realmente una visita de verificación es un acto de molestia, sí lo es. Eh, y también el proceso, el procedimiento no es de un año como en materia fiscal, sin embargo, pues sí se lleva un buen rato la revisión, es en el domicilio, por ejemplo, la solicitud de documentación, entonces, pues al ser sorpresa, es decir, que no hay un citatorio previo a la notificación de la orden de visita, pues en ese momento nos están agarrando, por ejemplo, en un webinar y van a interrumpir los procedimientos internos del lugar que estén revisando. Entonces, yo diría, probablemente estas nuevas facultades que están teniendo la autoridad, tanto el SAT como ahora la UIF, pues tal vez es justo para esto, para poder evitar un poquito esa pequeña molestia hacia el sujeto obligado a hacerlo un poquito más directo en cuanto a qué es lo que necesito en específico y ya no irme hacia un rango bueno, un periodo de, no sé, de un año, de 2 meses. Entonces, pues ya siendo un poquito más específicos, lo hace un poquito, tal vez, más eficaz, más expreso. Sí, y fíjate que aquí dijiste algo muy particular, ¿no? Oye, si viene la verificación, van a haber ciertos abogados que dicen, no, yo te la puedo tirar porque no se apegaron a lo que dice el código de que te tengas una orden de un citatorio y luego el acta, etcétera, etcétera. No, aquí son dos leyes completamente distintas, ¿no? Entonces, no hay que caer en esa trampa de, oye, te lo puedo tirar porque no va a ser posible. Por eso está muy particular estas disposiciones y es, llegó la verificación o la atiendes, ¿no? Exacto. Y en este caso, la experiencia con las auditorías del sistema financiero, sí sucede. O sea, a ver, no voy a generar toda una visita de verificación cuando vengo por algo directo, porque aquí en tu auditoría dice que tu sistema automatizado no es el adecuado. Aquí en tu auditoría dice que no tienes la búsqueda en listas. Eso es un procedimiento sancionable. Es una falta que puede estar sujeto a una sanción y que puede ser que necesite la intervención de la autoridad para que te llame la atención tal cual. Entonces es por eso que se crea esta brecha o este camino paralelo diferente a la visita de verificación, ¿no? Ya casi para terminar tenemos cuándo, ok, ya entendí más o menos qué es lo que me van a pedir, cómo tiene que ser, quién lo tiene que revisar, las facultades que tiene la autoridad. Pues de acuerdo a los transitorios de las reformas de esta ley dice que el primer periodo anual de verificación en esta materia va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. Dice del siguiente año porque se publicó en 2025. Entonces, este primer año de 2026 va a ser, año calendario, el que va a ser auditable.
Y abajo nos dice, estas obligaciones entrarán en vigor en los plazos que para tal efecto establezcan las reglas de carácter general, que es lo que comentábamos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Todavía no sabemos, va a ser ahora que salgan estas reglas. Y pues como toda obligación, para que se cumpla, hay una sanción para que no te den ganas de incumplirla, pues tenemos sanciones por este incumplimiento, ¿no, Tania? Sí, desafortunadamente sí son cuantiosas. El artículo 53 es el artículo, bueno, de la ley, perdón, antilavado, es el artículo en donde nos dice estos supuestos en cuanto a incumplimiento de las obligaciones, de los requerimientos formulados por la autoridad, porque yo podría atreverme a decir que esa es una de las razones por las cuales también muchas personas, muchos sujetos obligados tienen multas porque durante la visita de verificación muchos dicen de no, no lo tengo y no lo presentan. Entonces, hay una consecuencia fuerte en cuanto a por cada documento que les haya requerido la autoridad y que no lo hayan proporcionado. Y pues también hay multas con respecto a superar la restricción de pagos en efectivo, de acuerdo a algunas actividades vulnerables. No todas las actividades tienen esta restricción de pagos en efectivo, incumplimiento, omisión en la presentación de los avisos, que es una de las multas bastante fuertes. Estas sanciones, estas multas, perdón, se encuentran señaladas en el artículo 54 de la ley antilavado, oscilan de entre las 200 hasta las 2.000 o 10.000 UMAS. Entonces, pues sí son bastante cuantiosas. Las sumas son con respecto a la UMA vigente durante la visita de verificación, es decir, la UMA vigente de este año es de 117.31. Entonces, pues ya tendríamos que matemáticamente hacer la operación de 200 por estos 117.31 o incluso las 2.000 o 10.000 UMAS por 117.31, aunque también hay consecuencias en cuanto a prisión, dependiendo ya pues la gravedad, perdón, de la omisión. ¿Por qué les ponemos solo estas dos? Porque serían, de forma resumida, las que van directamente relacionadas con la auditoría, es decir, abstenerse de cumplir con requerimientos de la autoridad. Aquí ha pasado algo, por quererla atender como si fuera una revisión fiscal, dicen, no, pues eso ya obra en tu poder. Por ejemplo, CFDIs. Y en este caso no es así. Aquí es, te lo pido y me lo das, tal cual. Entonces, no me lo diste, abstenerse de cumplir con los requerimientos de la autoridad. Y este lo usan como un comodín, la verdad. Es decir, todo lo que no quisiste darme, todo lo que fue una negativa, entonces va por la sanción de abstenerse de cumplir con los requerimientos de la autoridad. Y la omisión en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del artículo 18. En este caso, por ejemplo, si no tuviera yo mi informe de auditoría, pues sería una multa más o menos de 23.000 a 234.000 solo por el hecho de no tener la auditoría, más las consecuencias que se generen por ello, porque como decía, puede generar más sanciones administrativas, puede generar incluso delitos por incumplimiento o falsedad de la información y hacerse una bolita de nieve inmensa, incluso hasta llegar a ser vinculados con el delito como tal. Entonces, aguas con esta cuestión, ¿no? Entonces, importantísimo y como resumen, entender que la auditoría puede ser un aliado. Algunos lo verán como una carga administrativa, habrá que adaptarse al cambio, no resistirse, pero también verlo como esta oportunidad de echarse un clavado que a lo mejor no habíamos hecho de forma interna y ajustar, porque también no es encontrar el error, ¿no? No es rascarle para sacarlo feo, sino a lo mejor ver en dónde puedo mejorar. Me ha sucedido en auditorías que se dan cuenta ya haciendo este análisis profundo que podían explotar un producto que ya tenían y no estaba siendo explotado, o al revés, uno que pensaban que era buenísimo los está poniendo en riesgo y entonces las ganancias no son tantas, entonces puedo yo quitarlo de mis servicios o productos. Nos va a servir para muchas cosas. Esta también obligación de la capacitación obligatoria de la selección de personal, pues nos sube un poquito la rayita y esta obligación y esta conciencia de conocer el régimen y de aplicarlo de forma correcta, ¿no? No lo vemos así porque, pues sí, sí representa a veces más trabajo, pero sí estamos ayudando allá afuera. No se ve y es el lado positivo, pero ha habido detenciones por los reportes y los avisos. Se han frenado, hubo un caso específico de trata infantil, de venta de niños, que fue frenada gracias a los avisos de las actividades vulnerables. Entonces, sí hay consecuencias positivas. No es hacerle la chamba a la autoridad, es cubrir una parte que ellos no están viendo a través de nuestras políticas. La auditoría puede ser un aliado si yo describo de qué manera lo estoy realizando, ¿no? Yo pongo esas reglas del juego, entonces puede ser una oportunidad de ajustar esas reglas del juego y siempre ver estas diferencias, ¿no, Miguel? Sobre la parte fiscal y la parte de PLD, pero también reconocer que la propia autoridad pues está acercando, esta coordinación ayudando a que
podamos coordinarnos también nosotros, ¿no? Sí, y la verdad es que como bien lo dijiste, Meli, es no trates al auditor como alguien que te va a acusar, ¿no? Más bien el auditor, como lo comentaste perfecto, debe de ser un aliado y no es, oye, le voy a esconder esto a ver si lo encuentra. Es mejor decir, a ver, mira, pasó esto, y cómo lo podemos remediar. Porque el auditor va a decir, bueno, yo lo hice, no salió en mi alcance, pero ya lo revisa la autoridad y le va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues aquí está tu sanción. Y puede ser sanción al auditor, puede ser sanción también a la compañía, y cuando se puede evitar esas situaciones, ¿no? Y lo asemejo mucho como esta parte del dictamen fiscal, que muchas veces las empresas dicen, no, mejor no le manifiestes esto, si lo encuentra bien, y si no, pues no pasa nada y ya no se dio cuenta, ¿no? Y al cuarto para las 12 del envío del dictamen, resulta que de pura casualidad el auditor sí encontró lo que no quería la compañía, y entonces cómo se arregla, ¿no? Y se va con una mención. Entonces no hay que ver esta parte como algo negativo. La verdad es que es, oye, cómo me puedes ayudar a remediarlo, ¿no? Si ya lo tengo, ¿qué tengo que hacer? Entonces sí es bien, bien, bien relevante esto, porque al final del día, pues sí, sí, tenemos que sumar tanto a la compañía como al auditor, ¿no? Y bueno, ya estamos concluyendo prácticamente esta sesión. Hay un par de preguntas, aquí en el chat. La primera es de Fernanda Rodríguez y nos pregunta, ¿cómo puedo elaborar mi manual de cumplimiento? ¿Qué recomendaciones podrían compartir? Híjoles, que son trajes a la medida, ¿no, Meli? Sí, mira, una forma fácil o por donde puedes empezar es ver el tamaño, ¿no? Yo les digo, empiecen con el organigrama y en el organigrama ve acomodando qué parte de ese organigrama hace qué, considerando lo que dije, desde que es un prospecto, quién realiza el expediente, quién lo conserva, quién lo sube al sistema, quién hace la búsqueda en listas, quién hace la parte del aviso, si hay alguien que revisa o da una autorización de operaciones, qué pasa si salen las listas negras, todo eso lo tienes que poner cara, ¿no? Y poner quién, cómo, cuándo, dónde y por qué lo realiza. Así debe de estar en tu manual de cumplimiento, ¿no? En esencia, te vas a basar en las obligaciones que están dentro del marco normativo y a cada una le vas a poner un procedimiento. Con gusto también, si quieren, se pueden acercar con nosotros y les ayudamos a hacer este ajuste. Sí, sí, y la verdad es que sí, sí es algo muy minucioso porque muchas veces dicen, oye, es que tengo un amigo que también hace una actividad vulnerable, distinta, pero la hace, entonces voy a hacer un copy-paste del manual. No, 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 no es un machote, es identificado y muy estructurado por el individuo, por el contribuyente, ¿no? Por la empresa, y por la actividad que realiza. No hay que irnos con que, oye, ya tomé un curso general para elaborar el manual y entonces ya tengo la capacidad. No, sí hay que puntualizarlo bastante bien. O mi Y, y amigo que hace la misma actividad ya me prestó el suyo, entonces ya nomás le cambié el nombre. O sea, todo es un traje a la medida. Me ha tocado hacer auditorías donde dice que lo hacen de forma electrónica y que tienen una nube y cuando llegas la operación es todo en papel y lo tienen ahí resguardado, ¿no? Esa incoherencia es porque el manual no dice realmente lo que haces. Es un aliado importantísimo ahora con la auditoría y en una visita de verificación porque si dentro del marco normativo en tu manual dice tú cómo lo haces, no te puede cuestionar la autoridad. Y entonces ya vas ganando porque tu manual está bien hecho. claro, y la última pregunta, Meli, y es algo que era lo que comentábamos, un poquito, dice, para los efectos de la auditoría externa en PLD, ¿podría ser un auditor certificado en PLD por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos o se ocuparía la certificación de la WIF o de la CNBB? Híjole, pues No lo suena. sabemos aún. Mira, algo que sí sabemos y que no les ha gustado a los contadores es que desde que se sabía que iba a surgir esta certificación de la UIF, el propio instituto buscó a la UIF para decir, oye, yo ya tengo certificado, somos profesionales, y dijo, no, tiene que ser de la autoridad. Eso pasó antes, ¿no? Yo creo que va a ir por allí, por eso es lo que decíamos. Para mí que va a ser alguien certificado por la UIF, pero bueno, sabemos también de gente que ha estado en estos acercamientos con la UIF y con el GAFI y parece que no va a caminar eso de que sean del instituto, ¿no? Pero no sabemos, tenemos que esperar a ver qué nos dicen las reglas de carácter general. Y bueno, agradecemos la asistencia ya para concluir este webinar de todos los que estuvieron participando aquí. Muchas gracias, Meli, Tania, por todo esta información que nos brindaron. También agradecemos al equipo de desarrollo de negocios de El Despacho, a Fernando Barruelas, Alejandro Zunún, que sin ellos no podríamos estar aquí al frente de ustedes, ¿no? Ya saben que si hay alguna duda particular
que no la hayan enviado por el chat, pues tenemos nuestros canales de comunicación, ya sea el de WhatsApp o ya sea nuestro correo electrónico que es dn@bhrmx.com y nosotros nos comunicaremos con ustedes, ¿no? El chiste es que les podamos apoyar a aclarar cualquier duda que haya quedado de esta materia. Y como bien dijera nuestro gerente de desarrollo de negocios, estamos a un WhatsApp de distancia y les agradecemos mucho la asistencia y nos vemos en nuestro próximo webinar. Hasta luego, Meli. Hasta Hasta luego, luego, Tani. gracias a todos, buen día. Gracias a todos.